Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra volver a saludarles a todos ustedes y bueno, damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar nuevamente juntos en una nueva cursada que vamos a llevar a cabo, que tiene que ver con una de las teologías más profundas, más impactantes, más fuertes, que es la teología juanina, ¿verdad? Que tiene que ver con una figura muy sobresaliente en el círculo de los discípulos del Señor, pero también una figura muy sobresaliente en lo que era el liderazgo de la iglesia primitiva. Así que bajo la tradición del discípulo amado o la tradición de Juan, es como se forja esta teología, insisto, una teología muy fuerte, una teología muy interesante, muy profunda, que da paso, en primer lugar, al que nosotros llamamos evangelio, ¿no? El cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan. Pero también en esta materia vamos a analizar la teología que está muy arraigada o muy enlazada por el nombre de la primera, segunda y tercera carta o cartas de Juan. Así que esta materia vamos a abordar todo lo que es esta teología bíblica que encierra básicamente a este personaje, ¿verdad? Y que evidentemente ha traído un gran impulso, ¿no? Incluso interesantes comentarios sobre esta teología. Así que bueno, bienvenidos sean hermanos, bienvenidas sean queridas hermanas para, para cursar esta materia, escritos juaninos. Confiamos en Dios que nos dé sabiduría y que, como siempre digo, podamos enamorarnos de la palabra. Eh, Nunca dejen de hablar con el texto, dialogue con el texto. El texto le va a decir muchas cosas, y principalmente con Juan. Eh, Vamos a ver por qué se separa de la tradición sinóptica, vamos a ver por qué Juan se le cocina aparte, decimos. Y bueno, eh, creo que es un mundo fascinante, la teología juanina. Bueno, pues vamos a orar antes de iniciar la cursada, vamos a orar para poner en las manos de Dios este tiempo, ¿verdad? Este tiempo de aprendizaje. Les invito a orar. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos por darnos la oportunidad de estar este tiempo de enseñanza, este tiempo, Señor, en el que nos permitís poder seguir reflexionando, seguir sintiendo, seguir, Señor, dialogando con tu palabra y descubrir de una manera muy poderosa a nuestro Señor Jesucristo a través de estos libros que reflejan este personaje llamado Juan. Señor, guíanos en esto, danos de tu amor, de tu gracia, ampáranos siempre bajo tu gracia infinita y permite, Señor, que en todo podamos honrarte y que lo que aprendamos pueda ser no solo para fortalecer nuestra fe, sino también para poder fortalecer la fe de nuestros hermanos. Señor, bendice a todos los que estarán en clase presencial como en la clase grabada y permite que tú nos acompañes en todo momento. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues doy gracias que está mi hermana Irma con nosotros, ¿verdad? En la clase presencial. Dios le bendiga, Soyera, por estar con nosotros. Y bueno, a todos los que van a estar viendo la clase grabada, pues también es una alegría que ustedes puedan tener esta oportunidad, ¿verdad? Esta oportunidad. Muy bien. El curso pasado, nosotros abordamos lo que era la teología de los evangelios sinópticos. Usted abre su Biblia y usted mira en el índice de la Biblia que la lista de libros canónicos inicia con eh, el Evangelio de Mateo. Explicamos en su momento que Mateo se coloca en primer lugar, aunque no fue el primer evangelio que se escribe, porque Mateo nos sirve como un puente teológico.
entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ah? Porque Mateo va a presentar a Jesús desde una perspectiva mesiánica que era una idea forjada en la mentalidad judía. Y entonces Mateo en su evangelio va a demostrar con precisión y con una maestría de rabí interesantísima que Jesús, ¿verdad?, es el Hijo de Dios y que Jesús es el enviado de Dios, que había sido profetizado, ¿verdad?, en las Escrituras antiguas. Luego tenemos el Evangelio de Marcos, que como dijimos es el primer evangelio que se escribe, ¿no? Y quien inaugura el género evangelio. Por eso el Evangelio de Marcos inicia en el capítulo 1, versículo 1, diciendo principio del Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Y vimos entonces que Marcos va a dar este, su libro a los romanos, diríamos, y él va a presentar a Jesús como un ser eh, con poder, ¿verdad? Va a presentar a un Jesús que su servicio no solamente tiene que ver con buscar el poder por el poder, sino es un servicio que le demanda la muerte. Por eso en el Evangelio de Marcos encontramos ese texto que dice Jesús, no piensen que el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el Evangelio de Marcos nos va a presentar a un Jesús que tiene prisa, diríamos, por llegar a la cruz del Calvario, ¿no? Y Marcos va a presentar a un Jesús que tiene poder sobre la naturaleza, al calmar la tempestad, tiene poder sobre los enfermos que le traen, ¿no? Principalmente la sogra de Pedro, tiene poder y autoridad sobre los demonios, ¿no? Al sacar el demonio que atormentaba al Gadareno, y Jesús entonces tiene un poder maravilloso. Bueno, Mateo entonces nos va a presentar a un Jesús de la palabra, Marcos nos va a presentar a un Jesús de la acción, ¿verdad? Un Jesús que actúa de manera constante. Y el tercer evangelio, que va dirigido hacia los griegos, escrito se entiende según la tradición, por el médico griego Lucas, y que a él le debemos no solamente el Evangelio de su nombre, sino también el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Eh, Todavía no llegamos a la explicación del libro de Hechos, pero bueno, a él le debemos esto. Ahora, Lucas va a presentar a Jesús de una manera diferente de lo que hizo Mateo, de lo que hizo Marcos. Para Lucas, Jesús será alguien que abraza, alguien que se acerca, alguien tierno, alguien profundamente conmovido y comprometido con su creación. Y entonces vamos a ver a un escritor que va a presentar a un Jesús cuyas prioridades siempre serán los últimos, ¿verdad? El indefenso, el débil, niños, mujeres, ancianos, viudas, etcétera, ¿no? Así que vamos a ver en Lucas un Jesús que va a pintar un cuadro, ¿verdad? Este, de ternura, de compasión, de profundo compromiso con con las miserias humanas, ¿no? A Jesús no le gusta que su creación esté condenada a vivir en la miseria de la infelicidad. Así que Jesús, por eso en Lucas dijo, cuando tiene su encuentro con Zaqueo, Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, esa era como la expectativa mesiánica de Lucas que lo presenta. Bueno, estos tres evangelios dijimos que eran evangelios sinópticos porque podrían colocarse en un mismo lente, en una misma perspectiva y poder llegar a una misma conclusión. Sin embargo, ahora nos toca abordar el cuarto evangelio que no ha entrado dentro de esta categoría
de ser un evangelio sinóptico. Entre otras cosas, ¿verdad? Porque la metodología que va a usar el autor del cuarto evangelio es una metodología diametralmente opuesta a la que usaron los autores de los sinópticos. Su motivación va a ser diferente, su contexto histórico va a ser diferente, incluso la cosmovisión que ya se ha desarrollado sobre la persona de Jesús va a ser ya muy alta. La cristología que maneja el cuarto evangelio es una cristología muy desarrollada, porque vamos a mirar en alguna clase que el evangelio se escribe alrededor del año 90-95, algunos lo colocan en el 98 de la era cristiana. Bueno, en la última década del primer siglo es cuando se escribe este evangelio, la última década. Es decir, fíjense, si lo ponemos en perspectiva histórica, Jesús muere en el año 30, ¿verdad? Año 30. Y Juan se escribe casi al año 100, es decir, hay 70 años de diferencia, ¿no?, entre los hechos que escribe Juan y, y el momento en que se ponen por escrito. Para esas fechas, ya para finales del primer siglo, la iglesia está muy desarrollada en muchos sentidos, principalmente en la zona de Éfeso, donde Juan tiene mayor influencia, la zona de Éfeso. Incluso se ha propuesto que el autor del Apocalipsis es este Juan, pero como vamos a ver, cuando veamos el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que no es este Juan el que escribe el Apocalipsis. Sin embargo, la tradición ha situado a Juan dentro de los contornos de Éfeso. Entonces, para esa fecha, como dije, el pensamiento sobre Jesús ya se ha desarrollado muchísimo. Y entonces Juan va a abordar a Jesús de una manera, como dije, totalmente diferente. Eso lo coloca fuera del radar del estudio como un evangelio sinóptico y lo va a colocar en el centro de ser un evangelio que insisto, va a presentar una cristología profundamente espiritual, profundamente espiritual. Y entonces habrá muchas cosas que aparecen en los sinópticos que no aparecen en Juan. Muchas cosas. Solo como dato curioso, ¿verdad? Para que ustedes vean la diferenciación que existe entre estos evangelios. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas tienen historias de narraciones de posesiones demoníacas y consecuentemente de las liberaciones que Jesús hace. Entonces es muy común en los sinópticos ver cómo hay los famosos o llamados o mal presentados exorcismos. Pero el Evangelio de Juan nunca va a mencionar un exorcismo. Juan no nos va a hablar, no va a tener ninguna narración que tenga que ver con demonios o posesiones demoníacas. Para Juan el Gadareno no existe, diríamos, ¿no? Porque evidentemente Juan tiene otra perspectiva, tiene otra finalidad, otra motivación que lo orilla a escribir su evangelio. Bueno, es sumamente interesante, hermanos, que podamos nosotros leer el evangelio. Es sumamente importante para darnos cuenta de la profundidad. De hecho, muchos de los comentaristas, si no es que la mayoría o la totalidad de los comentaristas, establecen que estudiar el Evangelio de Juan tiene su propia dificultad, ¿verdad? Y por eso es que se le cocina aparte. Juan tiene ciertas dificultades para poder interpretarlo. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, queridos alumnos, que nuestro acercamiento al Evangelio de Juan solo ha sido por el capítulo 3, versículo 16. Si se dan cuenta, solo nuestro acercamiento de Juan ha sido a través de ese versículo, porque es un versículo que no sabemos de memoria de manera universal, ¿no?
¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, etcétera, etcétera. Y bueno, ese es nuestro acercamiento. Si a lo más, ¿verdad? Nuestro otro acercamiento tendría que ver con Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. ¿Ah? Entonces es así como que los acercamientos más notorios de esta situación. Pero dicho sea de paso, hermanos y hermanas queridos, dicho sea de paso, pues tenemos un profundo desconocimiento del Evangelio. Ujú. Y bueno, la intención de esta cursada es poder ir descubrir, al menos en líneas generales, qué es lo que nos aporta Juan a la visión de Jesús como Hijo de Dios. Y algo muy importante, los evangelistas van a presentar a Jesús como Hijo de Dios. Juan va a ir más allá y va a decir que Jesús es Dios. Juan va a decir que Jesús es Dios. Muy bien, voy a compartir la presentación para que nos guiemos en algunas ideas que me parecen importantes que podamos tener sobre este evangelio. A ver, un segundo, vamos a, voy a compartir la pantalla y ahí, ahí vamos a mirar. Muy bien, creo que ahí ya se está viendo en la pantalla las diapositivas, así que vamos a avanzar al respecto. Muy bien. Entonces estamos en la materia de literatura del Nuevo Testamento y ahora vamos a hablar sobre los escritos juaninos, que insisto, tiene que ver con el Evangelio de Juan, la primera, segunda y tercera carta de Juan. ¿No? Vamos a analizar esos cuatro documentos. No así el libro de Apocalipsis, que como dije, la mayoría de los eruditos concuerdan que no ha sido este Juan el que ha escrito el libro de Apocalipsis. Bien, vamos a empezar con los aspectos introductorios. ¿No? Se le conoce al Evangelio de Juan como el Evangelio de la mirada de águila. Es decir, tiene una característica que en metáfora, ¿verdad? Se asemeja mucho al águila, a este animal. Las tradiciones antiguas, ¿verdad? Han, han dado o le han otorgado ciertos símbolos a las diversas maneras en que los evangelistas han enfocado sus escritos para decirnos quién es Jesús, ¿no? Se han colocado como símbolos. Y entonces se dice, por ejemplo, ¿no? Que Marcos, el Evangelio de Marcos, es el libro del hombre, ¿no? El libro del hombre. Porque Marcos va a presentar una humanidad de Jesús muy interesante y lo va a colocar como el Hijo del Hombre. Así que el símbolo será un hombre, diríamos, ¿verdad? Porque va a reflejar más esta humanidad de Jesús, ¿no? Y como vimos en algún momento en el Evangelio de Marcos, Marcos va a presentar a Jesús de una manera mucho más, eh, no sé si llamarle brusca, ¿verdad? O bronca a Jesús, o cosa que los otros evangelistas no lo van a hacer. Así que se ha determinado a Marcos de esta manera porque es el evangelio más sencillo y natural y humano de todos los cuatro evangelios. El león va a representar a Mateo, el hombre a Marcos y el león va a representar a Mateo porque el evangelista Mateo va a mirar a Jesús específicamente como el Mesías. Y entonces en la tradición antigua de las escrituras antiguas,
se acuñaba la idea que vendría el león de la tribu de Judá como el signo o el símbolo del Mesías señalado, ¿no? Entonces, el Mesías se asociaba con esta figura de león, una figura que es muy rica en la literatura bíblica, ¿no? El león va a ser muy, muy interesante, tanto en aspectos positivos como en aspectos negativos, pero evidentemente el león va a tener este símbolo de fuerza, ¿no? Y esta cosmovisión que se tenía entre los judíos de que el Mesías sería el león de la tribu de Judá, bueno, Mateo, que es especialista en mostrar a Jesús al contexto judío, pues evidentemente calza perfectamente bien. Para Lucas será el becerro, ¿verdad? El becerro. Un hombre reflejará a Marcos, un león reflejará a Mateo y un becerro reflejará a Lucas. ¿Por qué? Porque como dije, ¿verdad? Eh, el Jesús de Lucas, permítame decirlo de esa manera, es un Jesús que se entrega sin condición, un Jesús que se comporta como el padre pródigo, ¿verdad? Que espera con paciencia que su hijo vuelva y que no le importa recibir el reproche ni del hijo mayor ni del hijo menor, ¿no? Entonces, el becerro se ha hecho como símbolo del Evangelio de Lucas porque es el animal del servicio y del sacrificio. Y entonces Lucas ve a Jesús como el gran siervo, ¿verdad? El que se da por los hombres. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y evidentemente pues lo iba a hacer a través de su entrega. Entonces Jesús para Lucas es el gran siervo y sobre todo el sacrificio universal por toda la humanidad. Esto es muy interesante porque Lucas hablará sobre perdón, sobre la universalidad de la salvación. Caso contrario, Mateo, si bien es cierto, al final de su evangelio, extiende el mensaje de salvación a todas las naciones de la tierra. Lo cierto es que tiene un enfoque principalmente judío. Pero en el caso de Lucas, evidentemente es un mensaje universalista que va a plantear a Jesús como el gran hombre que se da, ¿verdad? Que se da para todos, no solo judíos, sino también para gentiles. Y bueno, como dije, Lucas escribe a un público gentil. Ahora, ¿por qué dijimos o por qué decimos que el Evangelio de Juan es el águila? El águila va a representar a Juan. Porque en estas tradiciones que se han gestado para identificar los evangelios como algo importantísimo, el águila es el único animal que puede mirar directamente al sol sin deslumbrarse, ¿verdad? Sin deslumbrarse. Esta tiene esta capacidad, por eso el águila puede volar o puede alcanzar alturas muy, muy altas. Y nosotros, por ejemplo, vemos al sol directamente y terminamos finalmente deslumbrados, pero el águila no. ¿Por qué entonces se dice que, que el libro de Juan representa al águila? Porque Juan, cuando nosotros lo leemos, tiene la mirada más penetrante, más profunda. La mirada de Juan sobre Jesús es, por eso decía que es un evangelio muy difícil de entender, ¿no? Porque su mirada es muy profunda. De todos los autores del Nuevo Testamento, incluidas algunas cartas de Pablo, ¿no? Ni siquiera del Apocalipsis. El Apocalipsis no es tan difícil de entender. Y entonces el autor del Evangelio de Juan permite descubrir las verdades y los misterios eternos y sobre todo la naturaleza de Dios, ¿no? La naturaleza divina. Iniciar su Evangelio con esa expresión, el Hijo del Hombre, perdón, iniciar con esa expresión en el Evangelio de Juan que dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo estaba con Dios, ya descubre en sí mismo, teológicamente hablando, la naturaleza divina, ¿verdad? La naturaleza divina de Jesús. Y evidentemente, como vamos a ver, el Evangelio de Juan es el Evangelio de la gloria, de la gloria.
el evangelio de los signos. Y eso, bueno, lo hace sumamente interesante. Bien, ¿por qué decimos que el evangelio de Juan es un evangelio diferente a los sinópticos? Bueno, porque entre otras cosas, ¿no? Vamos a hacer un tipo de comparación con los sinópticos. En el caso de el cuarto evangelio, no nos va a relatar lo mismo que sucede con el evangelio de Marcos, pero principalmente en el de Juan. No hay ningún relato sobre la infancia de Jesús, ¿verdad? Tampoco, como sí lo hacen los sinópticos, los tres evangelios, nos van a hablar sobre el bautismo de Jesús, ¿no? Y la voz que se escucha, la paloma que desciende, como paloma que desciende. Pero Juan no nos va a hablar absolutamente nada del bautismo, ni siquiera de las tentaciones. Los sinópticos dicen que el Espíritu lo impulsó al desierto, lo llevó al desierto, y ahí fue tentado por el diablo, ¿verdad? Y bueno, ya todos conocemos el tema de las tentaciones. Juan no va a abordar el tema de las tentaciones. Otro dato interesante que lo hace diferente a los sinópticos es que, por ejemplo, Juan no va a hacer referencia a la última cena. Todo lo contrario, va a haber larguísimos discursos de Jesús, ¿no? Perfectamente elaborados, teológicamente eh, elaborados, ¿no? Con una magistralidad impresionante. Ujú. Entonces no va a hacer referencia a la última cena. De hecho, ¿verdad? De hecho, este, nosotros nos lavamos los pies en la cena del Señor, no por lo que nos dicen los evangelios sinópticos, ni siquiera por la teología de Pablo. O sea, ningún escrito de Pablo nos habla sobre el lavamiento de los pies. ¿Por qué nos lavamos los pies? Porque nos lo dice el evangelio de Juan. Si eso no existiera, creo que nadie se lavaría los pies. Pero gracias al Evangelio de Juan, que lo hace diferente a los otros evangelios, nosotros incluimos en el tema de la cena el lavatorio de los pies. También otra diferencia respecto de los sinópticos es que no, como dije, no nos dice ni una palabra de curación de personas que estuvieran poseídas por demonios o espíritus malignos. Eso no hay ninguna narración sobre esta, esta situación, ¿no? Y probablemente lo más sorprendente de todo esto, fíjense en el Evangelio de Juan, es que no contiene ninguna de las parábolas que contó Jesús. Fíjense, Juan va a poner en labios de Jesús discursos totalmente diferentes, en contextos totalmente diferentes, ¿no? Le va a dar mucha importancia a las señales, a los signos, mucha importancia. Las bodas de Canaán nosotros no las tenemos en ningún otro evangelio, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. ¿Por qué sabemos de que se convirtió el agua en vino? Por el evangelio de Lucas. Ah, pero tiene una interesante explicación que ya la vamos a abordar en su momento. Bueno, entonces no tiene estas parábolas que Jesús contó al respecto, ¿no? Los evangelios sinópticos nos narran estas pequeñas parábolas o pequeñas enseñanzas respecto de lo que Jesús dijo, ¿no? La parábola del trigo y la cizaña, de la perla de gran precio, de la red, etcétera, etcétera. ¿Mm? Lo que sí tenemos son largos discursos de Jesús que ocupan a veces capítulos enteros, ¿no? Y que en estas largas oraciones, incluso la oración sumo sacerdotal que aparece en el Evangelio de Juan a partir del capítulo 14, eso es muy larga la oración, demasiadamente larga. Entonces, si bien es cierto, no vemos parábolas concretas, sí vemos enseñanzas profundas con discursos
extensos y que están muy bien desarrollados en cuanto a su racionamiento. Así que esto lo hace diferente a los demás. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué el cuarto evangelio sigue siendo diferente? Miren, vamos a poner algunos ejemplos concretos para que usted pueda darse cuenta la importancia que tiene el cuarto evangelio en la teología cristiana. Ujú. Y no veamos los evangelios como historias muy bonitas, como historias que nos gusta escuchar y que parecen ser historias jocosas, ¿verdad? Sino que veamos la profundidad que tienen estas enseñanzas en cuanto a la teología que nos quieren manifestar. El relato que que nos da el cuarto evangelio sobre algo importantísimo que tiene que ver la vida y el ministerio de Jesús es muy distinto a los sinópticos, ¿no? Tiene otra óptica, tiene otra intención. Vamos a ver, primero, en primer lugar, el autor Juan, que ya vamos a ver si es Juan el autor, bueno, Juan, hace un relato distinto del principio del ministerio de Jesús. Si hacemos un recuento de cómo inicia el ministerio de Jesús en los evangelios sinópticos, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que en estos evangelios se deja muy claro que Jesús no surge como predicador hasta que metieron a Juan el Bautista en la cárcel. Entonces, si nosotros leemos en Lucas, en Marcos y en Mateo, este, el, el hecho primero que detona el ministerio de Jesús es que metan a Juan el Bautista a la cárcel. Y entonces hay una parte de los evangelios que dice, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Esto lo encontramos en Marcos 1:14, lo encontramos en Lucas 3:18 y en Mateo 4:12. Entonces, retomando, ¿no? ¿Cuándo inicia el ministerio de Jesús? Cuando encierran a Juan el Bautista. Y a partir de allí comienza la proclamación del Evangelio. Pero cuando leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículos del 22 al 30, y el capítulo 4, del 1 al 2, nos vamos a dar cuenta que existe un periodo considerable de tiempo durante el cual el ministerio de Jesús ya está actuando, Jesús ya está proclamando el reino, Jesús ya está en su actividad pública y va a coincidir con la actividad de Juan el Bautista. Ujú. Es decir, que a la par los dos ministerios van a estar funcionando, el ministerio de Jesús y el ministerio de Juan el Bautista. Es decir, al- a- para Juan el autor, voy a decirlo así para no confundirnos con tantos Juanes, para Juan el autor, el encarcelamiento del Bautista es después del ministerio de Jesús. Para los sinópticos es antes, para el cuarto evangelio va a ser después. Entonces, vemos con profunda claridad que se aparta el cuarto evangelio de la tradición sinóptica en este hecho en particular. Segundo, Juan va a presentar un escenario distinto en el que se va a mover Jesús en su ministerio terrenal. Volvemos otra vez a los sinópticos, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que el principal escenario del ministerio de Jesús, donde Él se va a mover, donde Él va a pasar la mayor parte hablando, predicando, haciendo milagros, dando parábolas, sacando demonios, es en la región norte de la Palestina, que se le conoce como la región de Galilea, en la parte norte. Entonces, los sinópticos van a situar a Jesús en toda esta zona, alrededor del lago de Galilea, ¿verdad?
lo van a presentar siempre su ministerio alrededor del lago de Galilea. Y un dato interesantísimo que nos otorgan los sinópticos, ¿verdad? Es que parece ser, si uno lee los evangelios sinópticos, nos damos cuenta de que Jesús solamente una vez fue a Jerusalén. Solamente fue una vez a Jerusalén. Y la vez que él va a Jerusalén, a la ciudad santa, es para que lo mate, para que lo crucifique. Entonces, cuando uno lee Mateo, Marcos y Lucas, parece ser que Jesús solo estaba viviendo en la zona de la región del norte, en Galilea, y cuando baja a Jerusalén, ¿verdad? Hacia el sur, es para que lo maten. En el caso de Juan, ¿verdad? En el caso de Juan, gracias a esto, el principal escenario de Juan es Jerusalén, ¿no? El Jesús de Juan, diríamos, se va a mover más en los círculos de la ciudad de Jerusalén, en los círculos jerusalemitanos y en la región de Judea, que es la parte media, diríamos. Incluso la parte media, la parte de los samaritanos, ¿no? Este, que es allí donde va a tener el famoso encuentro con la samaritana. Y quiero decirles, hermanos, que en cierto, o sea, no es que Juan saque a Jesús de Galilea. Va a mencionar que en algunas ocasiones Jesús sí va a desarrollar su ministerio en Galilea, pero Juan va a plantar a Jesús en el desarrollo de su ministerio, principalmente en la ciudad de Jerusalén. Ahora, gracias a este evangelista, ¿verdad? Por lo menos quedan registradas tres veces, estando Jesús en Jerusalén. Como dije, los sinópticos nos dicen que solamente una vez. Juan nos dice que por lo menos tres veces Jesús sube a Jerusalén, principalmente a celebrar la Pascua. Entonces, este, la primera vez que Jesús está en Jerusalén es en una Pascua donde va a purificar el templo. Esa es una vez. La segunda vez es cuando va a Jerusalén otra vez a una fiesta que no nos dicen el nombre de la fiesta que va a celebrar. Y la tercera, ¿verdad? Es cuando está en Jerusalén en la fiesta de la dedicación, que ya es en la temporada de invierno. Y al parecer, ya Jesús ya no se marcha más de Jerusalén, sino se queda allí para, pues, llegar eh, a la cruz, ¿no? Ya, esta última ocasión que vemos a Jesús en Jerusalén es a partir del capítulo 10 de Juan. Entonces, desde el capítulo 10 Jesús ya se queda en Jerusalén todo el tiempo y esto significa que puedo decir que pudieron pasar meses desde la fiesta de la dedicación en invierno hasta la Pascua de la primavera, donde finalmente terminan crucificándolo. Bueno, estos datos, fíjense, no los encontramos evidentemente en los evangelios sinópticos. Así que es interesante cómo Juan, perdón, va a presentar esta situación. Bueno, aquí está, perdón, las tres Pascuas, ya dije, eh, y estas tres Pascuas se hacían sí o sí en Jerusalén. Entonces, Jesús por lo menos tres veces estuvo allí y conocía muy bien la ciudad de Jerusalén. Está claro entonces que Jesús no podría haber dicho eso si no hubiera hecho repetidas visitas a Jerusalén y le hubiera dirigido su invitación repetidas veces. Era imposible que dijera eso en su primera visita. Esto no cabe duda de que Juan está en lo cierto. A ver, ¿por qué aparece esto? Porque resulta que los evangelios sinópticos van a presentar a Jesús que cuando llega a Jerusalén se lamenta por la ciudad santa, hace duelo, llora, ¿no? Por la ciudad santa. Eso lo vemos claramente en los evangelios de Mateo y de Lucas, donde están esas palabras que dicen, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que Dios
te envía. ¿Cuántas veces te he querido reunir a tus hijos como junta sus pollitos la gallina debajo de sus alas, pero no quisiste? Esta situación, ¿no? Que aparece también en el Evangelio de Juan, pues Jesús no la pudo haber dicho si solamente hubiera ido una vez de paso. Este duelo que hace Jesús por la ciudad de Jerusalén nos demuestra que Jesús estaba profundamente familiarizado con la ciudad, con su gente, con las personas que él pudo haber conocido, con los amigos, con gente que pudo haberle escuchado, aceptado y demás, y bueno, darse cuenta cómo finalmente la ciudad de Jerusalén había y era una ciudad muy diferente a la que él había concebido, ¿no? Por eso dijimos, está claro que no podría haber dicho esas palabras, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos y no quisiste? Es decir, esas palabras solamente las puedo decir alguien que tenía profundas relaciones, ¿no? Relaciones muy significativas, principalmente con los habitantes de Jerusalén. Bien, esta diferencia de escenario fue lo que el historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, un historiador muy famoso y muy citado, ¿verdad? Cuenta en su historia eclesiástica, en el capítulo 5, versículo 2, dice que él es del siglo cuarto, ¿verdad? Eusebio de Cesarea es un historiador del siglo cuarto y dice que en el tiempo en que él estaba viviendo, muchos investigadores mantenían la opinión de que Mateo, el Evangelio de Mateo había sido predicado al pueblo hebreo, ¿no? Al pueblo judío, y que en algún momento Mateo dejó de estar allí, ¿verdad? Y se fue a las naciones a predicar a Cristo. Eso se dice de Mateo. Y bueno, dicen que antes de que Mateo se fuera, ¿verdad? Escribe la vida de Jesús y la escribe no en griego, sino en hebreo. Y bueno, después Marcos y Lucas publican sus propios evangelios y Juan eh, echa mano, diríamos, o eh, toma mucha información de la tradición oral que la iglesia ha estado teniendo sobre Jesús. O sea, si bien es cierto que cuando el Evangelio de Juan se escribe, ya circulaban los otros tres evangelios, pero Juan sigue teniendo como fuente principal la tradición oral de los últimos testigos que para ese tiempo pudieron haber estado, ¿no? Incluido el mismo, porque si entendemos que es Juan el discípulo de Jesús, pues evidentemente era muy importante. Así que Eusebio escribe en su historia eclesiástica lo siguiente: si el Evangelio según Juan contiene los primeros hechos de Cristo, fíjense, usa la palabra Mesías, ¿no? Mientras que los otros, es decir, Mateo, Marco, Lucas, hacen un relato de la última parte de su vida. Bueno, esto significaba, ¿no? Significaba que de alguna manera se justificaba por qué Juan usaba otros materiales, por qué Juan echó mano de otras historias que no aparecían en los sinópticos, ¿no? Ya puse el ejemplo, por ejemplo, válgase la redundancia, o el pleonasmo, el ejemplo de las bodas de Canaán, la conversión, el primer milagro que nosotros conocemos de convertir el agua en vino.
¿Cómo se logra eso? Bueno, pues evidentemente, este, lo hace totalmente diferente a los demás, ¿no? Bueno, eso es lo que quiere decir, y de alguna manera se justificaba que Juan echara mano de otras historias porque él había escrito las cosas primeras que había hecho el Señor y los otros evangelistas, bueno, se habían concentrado más en las cosas últimas. Así que, según Eusebio, este historiador, no hay la menor contradicción entre el cuarto evangelio y los otros tres, porque este era la primer argumento de objeción, o sea, este evangelio no es verdadero porque dice cosas que no aparecen en los otros. A veces la explicación, hermanos, puede sonar más sencilla que otra cosa. Y la explicación más sencilla que he encontrado de los conocedores del tema es que Juan toma la decisión de escribir de esta manera porque él ya no quería repetir lo que ya había dicho Mateo, Marcos y Lucas. Entonces él dijo, ¿para qué escribo sobre la infancia de Jesús si ya escribieron sobre la infancia de Jesús? Entonces, usemos aprovechemos el tiempo, diría Juan, y hagamos otra historia, ¿no? Entonces, muy probable que Juan haya escrito como escribió, la forma en que lo escribió, porque no porque creó un evangelio diferente de Jesús, sino porque tenía otra motivación para eso. Bueno, una tercera diferenciación entre los sinópticos y este tiene que ver con la duración del ministerio de Jesús, ¿verdad? La duración. ¿Qué significa esto? Bueno, los otros tres evangelios, los sinópticos, parece que implican que el ministerio de Jesús solo duró un año, ¿no? Porque tiene una Pascua. O sea, si solamente hay una Pascua, que es la que sube Jesús a Jerusalén para que lo crucifiquen y muera, pues evidentemente entonces pensaríamos que el ministerio de Jesús duró un año, por si no tendría que haber registrado las otras Pascuas. Sin embargo, como dijimos en el relato de Juan, no se menciona la Pascua nada más que una vez, mientras que en Juan hay tres Pascuas. Como ya dijimos, la purificación del templo, la multiplicación de los panes y los peces, y la última Pascua es cuando crucifican a Jesús. Entonces, si contamos tres Pascuas, y sabemos que las Pascuas son anuales, podríamos inferir por el Evangelio de Lucas que el ministerio de Jesús duró 3 años, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos. Entonces, pudo haber ocupado mínimo 2 años, ¿verdad? Pensando que pudo haber iniciado su ministerio muy cerca de la Pascua del primer año. Entonces, como mínimo pudo haber durado 2 años, como máximo pudo haber durado un periodo de 3 años para que al final el Señor muriera. Así que, gracias a Mateo, podemos inferir que el ministerio de Jesús por lo menos duró entre 2 y 3 años. Bien, una cuarta diferencia que existe en el Evangelio con los sinópticos es que algunas veces sucede que Juan va a diferir diametralmente opuesto a lo que mencionan los sinópticos. Por ejemplo, a ver, no, por ejemplo, y vean lo diametralmente opuesto que es, ¿no? Juan va a colocar la purificación del templo al principio del ministerio de Jesús. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 2, versículos 13 al 22, cuando Jesús purifica el templo. Pero esto Juan lo va a presentar al principio del ministerio de Jesús. Sin embargo, los sinópticos lo van a colocar al final del ministerio de Jesús. Entonces, aquí hay evidentemente una flagrancia en cuanto a la presentación de los hechos. Y de aquí las preguntas.
a quién le creemos, ¿no? Podríamos pensar. ¿La purificación del templo se hizo antes o se hizo después? Bueno, las respuestas se dan en función de las motivaciones que se tienen en cada uno de los escritos bíblicos. Ujú. Entonces, con este ejemplo podemos ver claramente que, que hay estas divergencias o diferencias. Y bueno, finalmente tenemos una observación más, ¿no? Más minuciosa que nos hace despertar curiosidad respecto de que Juan evidentemente es un evangelio que debe estudiarse de manera separada. Es que el evangelio de Juan omite mucho omite muchas cosas que que los sinópticos van a relatar, pero también va a referir mucho o va a decir muchas cosas que no aparecen en los sinópticos. Entonces Juan va a tomar, va a seleccionar el material y las tradiciones principalmente orales que se vienen trayendo, ¿verdad? Que solo Juan conocía, porque, a ver, si ponemos otra vez el ejemplo de lo que eran las bodas de Canaán, alguien le tuvo que haber contado a Juan, o Juan mismo, si es el discípulo del Señor, pues ese hecho. Pero es un hecho, ¿no es cierto?, que los otros, que Mateo, por ejemplo, que también era discípulo del Señor, no lo toma en cuenta, no, no lo pone en su evangelio. Entonces hay cosas que Juan tiene conocimientos exclusivos. Es decir, si Juan difiere de los otros evangelios, no es por ignorancia o por falta de información. El hecho indudable es que si omite mucho de lo que los otros relatan, es porque él va a preferir decir otras cosas más. Por ejemplo, como ya dije, Juan es el único que relata este acontecimiento que son las bodas de Cana de Galilea. Otro relato sumamente importante y sumamente trascendente es la charla teológica muy interesante que sostiene con Nicodemo, ¿no? Con Nicodemo. Y esta charla no aparece en los otros evangelios. Bueno, otra narración tiene que ver con la historia de la samaritana, ¿no? La mujer samaritana, que tampoco aparece en los otros evangelios. La resurrección de Lázaro, que se va a convertir en un signo poderosísimo en el evangelio de Juan, pues tampoco aparece en los sinópticos. Como ya dije, la tradición de lavarnos los pies en la cena del Señor se la debemos a Juan, ¿verdad? No se la debemos a los sinópticos, porque ellos no nos hablan del lavamiento de los pies. Y algo sumamente interesante, hermanos, tiene que ver con la enseñanza del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo como parácletos, ¿no? Cosa que no aparece en Lucas, aunque Lucas habla mucho del actuar del Espíritu. Para Juan, el Espíritu tomará un papel predominante consolador, como el consolador, el parácletos de Dios. ¿Mm? Así que estas narraciones van a ser muy importantes para Juan y para su evangelio. Bueno, es importante ver, por ejemplo, otros datos que aparecen en el evangelio y que Juan parece ser que lo saca de su propia vivencia. Por ejemplo, en la narración de la multiplicación de los panes y que hay que dar de comer, Juan dice que los panecillos que el chico, el niño, le trajo a Jesús eran de cebada. Esta apreciación o esta precisión del material de los panes, ¿no? Pudieron haber sido de trigo o solo de harina, qué sé yo, pero Juan dice que los panes que trajo el chico eran de cebada. Esta precisión nos hace pensar que Juan tenía
o fuentes muy buenas o él mismo recordaba lo que había sucedido. Otro dato también, otro relato que vemos en Juan es cuando Jesús se acerca a sus discípulos, cuando estaban cruzando el lago en medio de la gran tempestad que nosotros hemos leído. Y dice Juan con toda claridad que los discípulos que estaban en la barca habían empezado a remar por lo menos entre 5 y 6 kilómetros. O sea, esta precisión de la cantidad, ¿no? También nos hace pensar que Juan tenía conocimientos exclusivos de eso. Otro dato interesante es que en la boda de Caná de Galilea cuenta claramente que hay 6 tinajas, ¿no? Cuenta claramente que hay 6 tinajas en donde se conservaba el vino. Bueno, también Juan es el único evangelista que nos dice que fueron 4 soldados quienes se jugaron a las suertes las vestiduras o la túnica de una sola costura que Jesús tenía mientras estaba muriendo. Otro dato interesante que Juan tiene en su evangelio es que él sabía, ¿verdad? El peso exacto de la mezcla de mirra y de aloe que llevó Nicodemo para ungir el cuerpo de Jesús y dice que pesaba 100 libras. 100 libras. Bueno, acuérdense que estamos ante un evangelio que tiene 70 años de distancia, ¿verdad? Entre las cosas que está narrando. O sea, es toda una vida. Hagan de cuenta, yo tengo 46 años, voy para 47. Todavía no se escribía Juan en toda mi vida. Juan todavía no se escribía. Hay que esperar otros 20, 30 años, ¿no? Entonces, el hecho de que sepa que eran 100 libras el ungüento especial para poner en el cuerpo de Jesús lo hace interesante, ¿no? Además, en esa narración maravillosísima que tiene la mujer con el fariseo Simeón, al que Jesús es invitado a su casa para comer, dice que la mujer llevó un perfume con el que ungió al Señor. Y Juan es el único evangelista que al narrar este hecho nos dice que el aroma se extendió por toda la casa. Ha de haber sido un aroma tan exquisito, tan penetrante, que pudo haber quedado en el pensamiento de Juan, de Juan. Bueno, muchos detalles que pudieran parecer insignificantes, ¿no? No lo son, sino que van a denotar precisamente el conocimiento o las fuentes o la memoria que tenía absolutamente Juan y que estas precisiones enriquecen, ¿verdad? Enriquecen los, 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 los actos que se están narrando. Bueno, solamente algo más que podríamos decir sobre esto es que Juan tenía plenamente conocimiento de la tierra de Palestina y sobre todo de la ciudad de Jerusalén. Sabía el tiempo que se había invertido en la construcción, conocía las tradiciones que sostenían la pugna y la lucha que había entre los judíos y los samaritanos. También sabía sobre la baja opinión que tenían los judíos sobre las mujeres y el concepto que tenían del sábado. Sabía que algunos de los discípulos eran nativos de Bethsaida, que Canaán estaba en Galilea, que Sicar estaba cerca de Siquem. También tenía conocimiento de Jerusalén calle por calle, porque según el capítulo 5, versículo 2, dice que conocía la puerta de las ovejas y el estanque que pasa por ahí cerca. Conocía el estanque de Siloé, el pórtico de Salomón, el torrente Cedrón, el enlosado que se llamaba Gabatá y el Gólgota que tenía forma de calavera. No olvidemos, hermanos, que cuando Juan da estos detalles absolutos de cómo era la ciudad y los pórticos y las ciudades y los afluentes de agua o los estanques, no debemos olvidar que para cuando Juan se escribe, ¿verdad? Por lo menos han pasado 30 años de que
Jerusalén ha sido destruida, porque Jerusalén se destruyó en el año 70, en el año 70. Y si Juan se escribe a finales del 100, pues evidentemente no era que Juan cuando escribió su evangelio pues haya ido a la ciudad como para checar los datos. Eso evidentemente, ¿verdad? Hacía que nos hace entender que el autor del cuarto evangelio conocía la ciudad de Jerusalén como la palma de su mano, como tradicionalmente decimos. Bueno, vamos a dejar aquí la clase. Hemos hecho una introducción interesante que nos permite entender por qué el cuarto evangelio, ¿no? El cuarto evangelio es muy diferente a los evangelios sinópticos y que hace que este evangelio sea sumamente interesante de analizar y poder descubrir qué fue lo que hizo que el autor de Juan se separara incluso de la metodología, que usara material propio, ¿no? Tradiciones propias y las metiera en su evangelio, de las cuales, bueno, ahora nosotros gozamos, ¿no? Y eso hace sumamente rico la teología juanina. Bueno, vamos a seguir analizando ya en la siguiente clase más sobre Juan. Pero bueno, con esto vamos a dejar hasta aquí la introducción que, insisto, nos hace entender por qué Juan no se estudia bajo la tradición sinóptica, ¿no? Sino que se estudia de manera independiente. Bueno, quisiera preguntarle a mi suegra si ella tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No, por el momento no. He leído un poquito de Juan y sí, siempre se me hizo muy interesante y el ver algunas diferencias, pero pues bueno, uno dice, pues leemos y si algo no coincide, como en la resurrección, ¿verdad? Pues bueno, su por qué tendrá que ser, ¿verdad? Pero pues ahora con el estudio, gracias a Dios, hemos ido aprendiendo las Ujú. diferencias y el por qué, ¿verdad? Que pues todo también es conforme a la manera de ver las cosas de cada escritor y lo que para ellos fue más importante y todo esto. Sí, Ah, inclusive yo ya tenía anotado las diferencias del escritor, como así como las mencionas, sí, aunque yo en lo que yo investigué hace tiempo, sí decía que son cinco, ¿verdad? Porque incluyen Apocalipsis como parte de los libros de Juan. Y pues bueno, ahorita ya me disipaste la duda, ya lo anoté, y eso es muy bueno, ¿verdad? Yo creo que ya después lo veremos. sí, sí, es interesante lo que dice Sora en el sentido de ir descubriendo no solo las motivaciones de los autores, o sea, cada autor tiene una intención de escribir algo, pero Sí, acuérdense siempre que la respuesta a las preguntas del por qué uno escribe una cosa y otro escribe otra tiene que ver en función del auditorio al que escribe. sí, ¿Me sí, explico? Eso es sí. fundamental. Y lo que vamos a ver en la siguiente clase es ver cuál es el auditorio al que Juan escribe para que escriba de esa manera. ¿Por qué Juan inicia diciendo en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios? ¿Por qué? Tiene una razón. Así como Marcos inicia principio del Evangelio porque tenía una intención de mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, Sí. Juan también tiene esta intención, pero nunca olviden que la respuesta está no solo en las motivaciones que tienen los autores en escribir, sino el auditorio al que van a escribir esa carta. Ujú. Y de cómo quieren presentar a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Claro, Sí. porque va en No tiene función de la que. necesidad de la comunidad a la que escribe. Ajá, sí. Muy interesante, muy lindo. Muchas gracias. Que Bueno. Dios que te siga dando esa sabiduría para poder explicar. Muchas gracias, Sora. Bueno, pues nos vemos entonces en la próxima clase. Deseo que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Linda tarde para todos. Chao. Bendiciones.